Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional diario, Palabras de Vida Eterna. Veremos hoy nuestro capítulo 8 de Esdras y nuestro verso eslogan de este capítulo. Hemos tomado el verso número 21, que dice la palabra de Dios: y publiqué allí ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. El título de este capítulo que hemos tomado para nuestra reflexión: solicitando camino derecho. Solicitando camino derecho. Y veremos en el verso número 15, dice: los reuní junto al río que viene a Ahava y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Llama la atención el por qué no había nadie de la tribu sacerdotal, cuando debieran ser los primeros que debieran ir a la vanguardia, al liderato del pueblo de Israel. Pues ello marcaba la esencia, pero algo sucedió por alguna razón, a tal punto que cuando Esdras va a buscarlos, a mirar dónde están, no hay nadie de los levitas. Y dice la Biblia que Esdras tuvo que enviar unos varones a otra parte a que le enviaran ministros, casi como un llamado misionero. Por favor, envíen ministros, cuando los ministros levitas debían estar allí. Y allí tomaremos nuestra primera conclusión, hermanos y amigos, la cual dice: estaré siempre atento al llamado de Dios. No es posible que si Dios te llama y Dios me llama a un trabajo, el primero ausente seamos tú y yo. Si Dios llama a un hombre a ser el ángel, el pastor de una iglesia, él debe ser el primero en estar siempre delante, siempre liderando. No importa si los demás están o no, pero él siempre debe estar ahí, porque es el que Dios ha llamado para liderar. Es la parte central, es la parte espiritual, es el enlace entre Dios y el pueblo, es ese instrumento de parte de Dios. Por eso, hermano, no importa el llamado que Dios te haya hecho, si tú eres pastor, eres ministro, si tú eres maestro de escuela dominical, si eres un ministro de alabanza, etcétera, siempre debes estar donde Dios te ha puesto. Siempre debes estar atento al llamado que Dios te hizo, y con base a ese llamado estar en el tiempo, en el lugar y en la función que Dios te asignó. Por otro lado, la Biblia dice que entonces Esdras envió a que le mandaran ministros, que le enviaran personal de la tribu de los levitas, que eran los que estaban autorizados por Dios para ejercer y desarrollar y ministrar el oficio sacerdotal en el pueblo de Israel. De ahí viene nuestra segunda conclusión: respetaré a quienes Dios ha puesto para ministrar su iglesia. Encontramos en la Biblia testimonios de personas que trataron de usurpar, personas, reyes y personas del pueblo que trataron de tomar el lugar de aquel personaje que Dios había puesto, de aquel líder que Dios había puesto. Alguna vez, cuando el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida, hubo unos que se rebelaron y no estuvieron de acuerdo con Moisés, y entonces dijeron: bueno, ¿nosotros qué hacemos detrás de este hombre? ¿Qué hacemos aquí detrás de Moisés y de Aarón? Nombremos un líder y devolvámonos para Egipto. Hagamos lo que nosotros pensamos. ¿Qué hacemos aquí detrás de ellos? Encontramos reyes que usurparon el lugar del sacerdote y fueron y ofrecieron
sacrificios y holocaustos y fueron castigados, reprendidos y muertos por haber pecado contra Dios y tomar el lugar que Dios no les asignó a ellos. Encontramos a un Saúl que no supo esperar a Samuel, sino que se adelantó a sacrificar y fue castigado de parte de Dios porque ese no era el trabajo que Dios le había entregado a él. Encontramos en el Nuevo Testamento personas que no respetaron el llamamiento, la autoridad espiritual de los apóstoles, sino que quisieron como tomar la posición de parte de ellos y efectivamente fueron reprendidos también. Por eso, hermano y amigo, que Dios nos ayude a siempre reconocer a los que Dios ha puesto delante de nosotros para nuestra formación, para nuestra corrección, para ministrar la palabra, para ministrar el culto, la consejería, el bienestar integral de la congregación. Ciertamente todos somos iguales, somos importantes delante de Dios, pero también es cierto que Dios ha colocado unas responsabilidades que no son iguales para todos. No es la misma responsabilidad la de un creyente natural a la de un ministro, a la de un pastor. No es la misma responsabilidad la del pastor que la del directivo. No es la misma responsabilidad la del directivo que la de nuestros superiores en el honorable consistorio de ancianos. Por eso tenemos que aprender siempre a respetar la autoridad que está debajo nuestro, a la par nuestra y la que está sobre nosotros, para que la bendición de Dios esté en nuestra vida y no para que traigamos la desgracia y el castigo sobre nosotros. Por otro lado, dice que Esdras convocó ayuno y dice que se humillaron delante de Dios para solicitar camino derecho para nosotros, dijo Esdras, y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Qué bonito que no solamente busques el bien tuyo personal, sino que se busque el bien mío, el de mi familia, el de nuestros bienes, el de todo nuestro alrededor, que todo lo que nosotros tenemos tenga el impacto, la influencia de la obra de Dios. Nuestra tercera conclusión: buscar a Dios, el camino a la solución. Y por último, en cuarto lugar, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y dice la palabra, y Él nos fue propicio. Nuestra cuarta conclusión: cuando nos disponemos, Dios responde. Tú y yo podemos ver en este pasaje cómo el pueblo se dio la tarea de ayunar, de buscar a Dios, y Dios los respondió. Y la Biblia dice que Dios los libró de los enemigos, de los acechadores en el camino, dice la Biblia. Qué bonito, hermano y amigo, que cuando nos disponemos a buscar de Dios, a ser fieles, a servirle a Él, Dios siempre nos responderá. Dios nos librará de la mano de los enemigos y nos librará de los acechadores que salgan en el camino. Satanás no podrá hacerte daño, ni a aquellos a quienes él utiliza. Pero si no buscamos de Dios, cuando nos demos cuenta, nuestra vida estará minada de problemas, minada de enemigos, minada de anomalías, de mañas, de cosas que no agradan a Dios. Siempre es mejor buscar la presencia y el camino de Dios. Recuerda nuestro título de hoy: solicitando camino derecho. Vamos a orar. Nunca dejes que tu camino se desvíe. Siempre solicita de Dios camino derecho. Necesitamos, hoy más que nunca, tú y yo, la iglesia, camino derecho, camino de rectitud. No lo fácil, no el conformismo, no la rutina, no la mediocridad. Necesitamos sendas rectas, sendas derechas, sendas santas, camino derecho para nosotros, para nuestras familias y para lo que Dios nos ha dado. Señor Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, ayúdanos para estar en el llamamiento que tú nos has dado, estar atentos a ese llamamiento. Señor, danos camino derecho
para nosotros, nuestras familias, para nuestros bienes, para nuestras congregaciones, para nuestra organización cada día más. Guárdanos, Señor, para nunca dejar de lado el buscar tu presencia, para nunca dejar de lado el amarte, el ser fieles. Y de esa manera, siempre, Señor, tú estés con nosotros y seamos librados de la mano del enemigo y de los acechadores que pretenden estorbar nuestro camino y el propósito de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios bendiga tu vida, tu pastor y amigo Julio Alberto Peña, siervo por siempre. Un abrazo en el nombre de Jesús.